No sé si les ha tocado ver últimamente este como tren de videos que anda mucho sobre que revían el bullying. Me salió el otro día el de una chava que platica que a ella le tocaba comer sola en el recreo, encerrarse en el baño y porque no tenía amigos. Y eso me recordó a cuando yo estaba en sexto de primaria. Yo me empecé a juntar con dos niñas. Estas dos niñas, para ese entonces yo ya las ubicaba, pero nunca había sido como su amiga. Ellas eran de que así, súper, súper amigas. Entonces, como que yo me acoplé con una de ellas y me empecé a juntar con ambas. Y pues ya no eran nada más, ellas dos, éramos nosotras tres. Por ejemplo, no sé, íbamos mucho a la casa de una, nos juntábamos en la casa de otra. Digamos que una se llamaba María, que era como la tipo líder de nosotras tres, y la otra Fernanda. Entonces era mucho de que, íbamos de que a casa de María saliendo de la escuela, hacíamos pijama en su casa, íbamos Fernanda y yo a casa de María. Pocas veces llegamos a ir a casa de Fernanda y muy poquitas veces llegamos a ir a mi casa. Entonces pues ya éramos de que las tres nos juntábamos en el recreo, en los grupos, chalala, chalala, una amistad muy normal. Para esto, María y Fernanda, ellas habían sido amigas, yo creo, de la primaria, siempre habían estado juntas y yo me empecé a acoplar con ellas, como les digo, hasta sexto de primaria. Esto es importante porque pues ellas como que ya tenían más relación de amistad. Una vez me acuerdo que yo estaba en el salón, estaba sentada normal en mi escritorio y se me acercan María y Fernanda. Nosotras éramos muy dadas, por ejemplo, de escribirnos cartas. O sea, de que es el cumpleaños de una, le escribíamos una carta. O de que Navidad o cositas así, nos escribíamos cartas como, pues siento que era muy común entre los niños de antes. Entonces se me acercan María y Fernanda y me dan una carta. Y se van. Y ya yo abro la carta y básicamente lo que decía esta carta era de que ya no querían ser mis amigas, que ya no se querían juntar conmigo, que porque casi no íbamos, siempre nos juntábamos en sus casas, casi no íbamos a mi casa, cositas así. Entonces básicamente me decían que ya no querían ser mi amiga. Entonces, pues ahí fue cuando empezó lo que yo les venía a contar. Yo me empecé a quedar muy sola en la primaria, la verdad, o sea, como que ya no hallaba con quién juntarme. Entonces, pues ustedes saben, siento que en la primaria como que estás con mucho el mismo grupito como de gente desde primero hasta sexto. Entonces, para entonces como que ya tienes un grupito muy construido o muy consolidado de amigos. Para mí fue como un golpe un poquito duro en sexto de primaria, ya casi cuando te vas a graduar, quedarte sin amigos. Pues ya yo me dejé de juntar con ellas y pues yo como pude trataba de acoplarme con otras niñas, con otros grupitos, pero les digo, era difícil la verdad porque como que cada quien tiene mucho su grupito ya consolidado de amigos, entonces como que alguien llegue a integrarse para mí no era muy fácil. Yo en ese momento no es que sea, o a lo mejor era un poquito introvertida, no me considero introvertida ahora, pero a lo mejor era como más seria y más tímida, entonces me costaba la verdad un poco hacer amigos, entonces pues sí batallaba un poquito, entonces de repente me juntaba con unas niñas, de repente con otras, pero como que más yo forzándolas, ¿saben? De esas veces que, no sé, se van al recreo y sientes tú como ese pavor. Bueno, no sé si alguna vez les ha pasado como ese pavor de que no manches, voy al recreo, no tengo con quién juntarme, voy sola, etcétera. Cuando dejamos de ser amigas, como que yo traté de recuperar esa amistad. Me acuerdo que en los recreos pues yo me quedaba sola pues. Entonces me quedaba ahí en una banquita sentada sola y me acuerdo que una vez se acercó la hermana de María y me dijo de que oye, ¿por qué no estás con María y Fernanda? Y yo de que no, pues es que me dijeron que ya no querían ser mis amigas, ya no se querían juntar conmigo. Y ella de que ay, no, no te apures, se les va a pasar, verás que después te hablan. Y así se quedó, entonces yo me acuerdo que yo ahí empecé a hacer como cositas de que me intentaba acercar a ellas, o sea, no sé si estábamos en educación física, iba y le sacaba plática a Fernanda, o si estábamos dentro del salón, así, le sacaba plática a María, o por ejemplo me acuerdo que a veces, no sé, no llegaba a ir María, entonces como que Fernanda se quedaba muy sola porque era como muy apegada a María, y yo iba y le sacaba plática y cositas así, ¿no? Yo como que intentando mantener esa amistad, no la quería dejar ir porque pues no me quería quedar sola, la verdad. Se llegó un 14 de febrero a mi escuela. En ese momento, no sé si en sus primarias les llegó a pasar, se usaba mucho en la mía, hacían un buzón como al principio del mes, donde tú ibas echando como cartitas que les querías mandar a esas personas y el 14 de febrero se abría el buzón y pues ya cada quien leía las cartas que le llegaban. Yo obviamente no le escribí ninguna carta a nadie porque pues no tenía amigos, entonces pues a quién le iba a mandar una carta, pues a nadie. Ya pues empezó la repartición de cartas y a mí me llegaron dos cartas.
Una de estas cartas era como de una niña del salón que como que le escribió cartitas así chiquitas a todo el mundo y de que, feliz San Valentín, pásala bien, chalala, chalala. Y la otra carta era de María y de Fernanda. Dije, qué padre, pues me mandaron una carta de que quieren otra vez ser mis amigas y yo de gracias Dios. Pero no era así. En esa carta decía básicamente que ya no me les acercara para nada. Que por ejemplo, ya ven lo que les había platicado de que a veces cuando una no iba yo me le acercaba y le sacaba plática a la otra, que ya ni cuando una estuviera sola me les acercara, que comiera caca, que comiera tierra y que ya, o sea, que ni las volteara a ver casi casi. Yo voy a mi casa y le enseño esta carta a mi mamá. Obviamente pues a mi mamá no le agrada mucho esto y me acuerdo que fue a la escuela con las cartas a hablar con la directora. Entonces me acuerdo un día estábamos en el salón y va la directora y me saca para hablar conmigo. Y también saca a María y Fernanda y nos sacan a las 3. Y nos llevan a dirección. Creo que también le mandaron a hablar a los papás de María y Fernanda, no recuerdo muy bien, pero básicamente pues le dijo la directora algo así. No me acuerdo muy bien qué les dijo, pero pues que no estaba bien que me mandaran ese tipo de cosas, que pues no se iba como... En ese momento no se usaba tanto el término de bullying, entonces básicamente pues que no estaba bien que me escribieran esas cosas. A mí me dejaron ir primero, antes que ellas, y yo me acuerdo de llegar al salón. Y ya llegué al salón y pues obviamente todos los demás niños se quedan como que... No manches, la sacaron... Pues sí, se quedan como que, ¿qué pedo? Sacaron a las 3, la llevaron a dirección, ¿qué pasó? Y nadie me preguntó nada, pero sí me acuerdo de escuchar a un niño diciendo que fuera lo que fuera la situación, que él estaba del lado de María y Fernanda. Y así varias personas como que haciendo esos comentarios sin siquiera saber pues la situación. Y a mí nadie me preguntó y pues yo no le dije a nadie de qué fue lo que pasó, ¿saben? Como que pues yo me lo quedé para mí y así se quedó. A partir de ahí fue cuando más se puso la situación más excluyente hacia mí. Porque para entonces yo les digo antes que yo trataba de juntarme con otras niñas y así, pero pues era difícil para mí porque cada quien ya tenía como su grupito muy armado. Pero después de que pasó esto de las cartas, fue más porque ahí ya sí sentía cómo me excluían de todos lados. Por ejemplo, cuando el profe decía vamos a hacer equipos, yo odiaba que dijeran eso, yo rezaba de verdad porque dijera el profesor que él los iba a escoger, porque cuando no tocaba escogerlos y cuando los mismos niños tenían que hacer sus grupos, yo siempre me quedaba sola, siempre. Y era como esa ansiedad de niña de que sabía que me iba a quedar sola y que todos iban a tener sus grupos y ahí iba a estar yo como que el profe así como que viéndome que por qué estás sola y pues, ¿saben? O sea, entonces pasaba mucho eso y cuando pasaba eso yo siempre me quedaba sola. Entonces trataba de acercarme a otros grupitos, de decirles que sí me podía juntar con ellos, de que sí me podía poner en su equipo, pero pues siempre me hacían un poquito con cara de fuchi. Por ejemplo, otra cosa que pasaba cuando sonaba la sirena para el recreo, yo veía que ahí se iba a exponer mi soledad. Entonces básicamente era que estaba sola y que no tenía con quién juntarme. Y esa situación se hacía muy evidente y a mí no me gustaba, pues obviamente no me gustaba quedarme de que solita comiéndome mi lonche o así, que todos vieran que no tenía amigos. Entonces yo lo que empecé a hacer, me iba a los baños y por eso me acuerdo de lo primero que les decía del video, porque sé lo que se siente irse al baño y encerrarte y ahí comerte tu tortita de jamón que te mandó tu mamá, porque pues no tenías con quién juntarte y no me gustaba quedarme sola afuera porque pues me daba vergüenza que me vieran así sin amigos. Fue pues el último año de primaria y que yo le pedía mucho a mi mamá que me cambiara de primaria, pero pues obviamente eso a esa altura es muy difícil cambiar a alguien cuando ya estás en tu último año. Y pues tocó apechugar y así me tocó estar. Me acuerdo que me iba a comer mi lonche a los baños, ahí me encerraba y ahí comía sola. A veces me trataba de hacer amigas como de otros años, como que no fueran de mi salón, porque les digo, en mi salón todos me excluían. Yo acabé la primaria ahí, en efecto. A estas personas ya nunca las volví a ver, a estas niñas, creo que a nadie en mi primaria. Y hasta la fecha nunca he llegado a saber cómo más de ella. Creo que aún así la tengo en mi Instagram. Cosas que fueron de niña, ¿sabes? Entonces yo sé que no pasa nada, pero sí son cosas que hasta cierto punto pues te afectan en el momento, ¿saben? Entonces si a alguien le llegó a pasar esto que a mí, te mando un fuerte abrazo. Y pues mendigos niños crueles que excluyen a la gente. A mí nunca me llegaron a pegar, pero sé también de otras historias de bullying a niños que les pegan, que también es mucho más grave, pero pues hay diferentes situaciones que a uno le toca vivir y esa fue la que a mí me tocó vivir. Entonces no pasa nada, les digo, pues son cosas de niños que
que pasan. Entonces yo les mando un abrazo a todos los que hayan estado conmigo en esa primaria, ¿verdad? Espero les esté yendo bien en su vida. A mí me está yendo muy bien, gracias a Dios. Y un abrazo si alguna vez te llegó a pasar esto y te comías tu lonche en el baño y no tenías amigos, hubiera sido tu amiga.